Nunca pensé que una excursión normal a la Antártida se convertiría en una pesadilla que me perseguiría toda la vida. Me llamo Liam, y el día en que partimos hacia los campos helados cerca de la base McMurdo comenzó como una aventura de ensueño. Espacios deslumbrantes, silencio solo roto por el rugido de las motos de nieve y la anticipación de encontrarse con la austera belleza del hielo. Pero bajo el espesor del hielo antártico nos esperaba algo inimaginable. Garras negras y afiladas que rasgaban la superficie y una criatura que en un instante arrastró a nuestro guía a una oscuridad sin fondo. Nunca antes había estado en la Antártida, pero, cediendo al entusiasmo de mis amigas y al encanto de los folletos turísticos, me decidí a emprender esta aventura. Un viaje a los campos helados cerca de la base McMurdo. Salimos de Nueva Zelanda, pasamos un par de días adaptándonos al frío y al paisaje completamente blanco, y entonces llegó el fatídico día de la excursión, que no olvidaré en toda mi vida. Nosotros, yo, mis amigos Oliver y Yu, más otros 7 turistas, en su mayoría de diferentes partes del mundo, salimos en motos de nieve con un guía local llamado Hamil. Era experimentado y tranquilo, como todos los que llevan mucho tiempo viviendo en la Antártida. Parecía conocer cada grieta, cada zona peligrosa del hielo. Hamil sonreía y decía que veríamos majestuosas extensiones de hielo, un desierto helado que nos sorprendería por su belleza y su crudeza. Salimos por la mañana, cuando el débil sol antártico iluminaba la blancura que nos rodeaba, y al cabo de unos kilómetros sentí que me perdía en un campo helado infinito, donde todos los puntos de referencia parecían iguales. Durante varias horas avanzamos en motos de nieve, deteniéndonos para que Hamil nos mostrara grietas o lagunas heladas en las que flotaban cristales de hielo. Por todas partes reinaba una sensación de silencio salvaje y primitivo. Solo nuestras voces y el ruido de los motores rompían la quietud. En un momento dado, dejamos las motos de nieve y continuamos a pie. Hamiel nos ordenó que fuéramos en fila india para no dispersarnos y no pisar accidentalmente el hielo fino. Sentía un escalofrío al contemplar los enormes torros y los altos montículos de nieve que parecían muros artificiales. Todo parecía tan extraño. Ni árboles ni piedras, solo formas heladas. Caminamos así durante aproximadamente una hora, disfrutando de las vistas y tratando de no quedarnos atrás. Luego llegamos a un lugar donde la nieve era especialmente brillante y ligeramente azulada, y la superficie helada parecía sólida, sin grietas evidentes. Nos detuvimos para hacer fotos. Oliver, satisfecho, disparaba la cámara. Observé los picos lejanos de las montañas más allá de los brillantes macizos de hielo y me sentí casi en otro planeta. De repente se oyó un crujido seco, tan sonoro como si alguien hubiera golpeado la capa de hielo con un martillo. Todos nos quedamos inmóviles. Di un paso atrás porque pensé que se estaban formando grietas bajo mis pies. Pero el crujido se apagó. Hamil nos tranquilizó. No pasa nada, el hielo se mueve a menudo. Simplemente no pise en el mismo sitio. Seguimos posando para la foto, pero en ese mismo instante el ruido se repitió, ahora más fuerte y más cerca. El hielo bajo nuestros pies pareció temblar y sentí que mi corazón se aceleraba. Hamil gritó que retrocediéramos, pero no tuvo tiempo de terminar la frase cuando, desde la elevación de hielo más cercana, se oyó algo parecido a un chirrido. Nos invadió un miedo inexplicable. De repente, el hielo a 1 metro de nosotros se agrietó y vimos cómo se hundían trozos de hielo. Estaba en shock, no entendía lo que estaba pasando. Pero al instante, enormes patas negras, parecidas a las de una araña o un cangrejo, con bordes afilados, cubiertas de hielo y algún tipo de protuberancia, irrumpieron a través de la superficie. Rascaron frenéticamente, como buscando apoyo, y salieron a la superficie, levantando algo enorme de debajo del hielo. Este movimiento fue acompañado de un espeluznante crujido y chirrido del hielo. Nos quedamos paralizados y Hamil corrió hacia nosotras gritando: ¡Atrás! ¡Atrás! Todo sucedió en cuestión de segundos. La criatura parecía tener muchas patas, conté al menos 4, pero quizá eran más. Emergió de un pequeño hueco, rompiendo el hielo. La luz se reflejaba en la superficie brillante y resbaladiza de su cuerpo, más parecido al quitino que a la piel. Mientras yo recuperaba el sentido, se abalanzó con una rapidez inesperada y agarró a Hamiel,
que era el que estaba más cerca. Vi como una de sus patas se le clavaba en el hombro y otra le agarraba las piernas, y el guía desapareció en la grieta. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera me di cuenta de que estaba gritando con todas mis fuerzas. Oliver y Yu, al igual que los demás turistas, gritaron. Alguien cayó al intentar arrastrarse. Todos nos pusimos nerviosos sin saber qué hacer. Por dentro, todo se me rompía. Era consciente de que Hamiel había sido arrastrado bajo el hielo. Un momento después se hizo un silencio sepulcral. Solo se oía el crujir del hielo que aún se tambaleaba. Entonces vi cómo la criatura volvía a sacar un par de patas, como si estuviera comprobando la superficie. Agarré rápidamente a Yu por la manga y lo arrastré hacia tierra firme, lejos de la grieta. Caímos de rodillas detrás de un pequeño montículo de hielo, mientras los demás huían en todas direcciones. Temía que ese monstruo saliera por completo y nos atacara. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír mi propia respiración. Por suerte, en los segundos siguientes, las patas desaparecieron bajo el hielo y el crujido se apagó. Parecía que la criatura había preferido no salir y arrastrar su presa al espacio bajo el hielo. No nos dimos cuenta de inmediato de lo que había pasado. Simplemente nos quedamos allí, temblando y observando la superficie del hielo, esperando un nuevo ataque. Pero no pasó nada. Solo quedaba una zona agrietada que se adentraba en la madriguera que había excavado. Esperaba ver cómo salía de nuevo, pero no, silencio. Nos reunimos todos y contamos quién estaba dónde. Resultó que solo habíamos perdido a Hamiel, nuestro guía. El resto solo estaba estresado. Lo llamamos por su nombre, gritando con todas nuestras fuerzas. En respuesta, ningún sonido, solo una cámara de eco vacía. Éramos 11, incluido Hamiel, y ahora éramos 10. Alguien sugirió volver a la base McMurdo en busca de ayuda, pero sabíamos que eran decenas de kilómetros y que las motos de nieve se habían quedado cerca, en otro lugar. Mientras avanzábamos por el hielo, solo veíamos rastros de lucha, arañazos, sangre. Probablemente, Hamiel se había herido cuando lo agarraron. 2 turistas empezaron a entrar en pánico, diciendo que había que huir inmediatamente. Pero un hombre, Jack, dijo que no podían dejar al guía allí. Pero todos sabían que si algo así lo había arrastrado bajo el hielo, había pocas esperanzas. Decidimos que un par de personas irían a buscar las motos de nieve, traerían una radio o buscarían ayuda. El resto se quedaría en el lugar, cerca de donde había desaparecido Hamiel, por si acaso, por algún milagro, lograba salir. Me quedé con Oliver y otros 2 turistas, sentados con papel de la botiquín, tratando de vendar los cortes que algunos de los chicos se habían hecho al caer sobre el hielo. Nadie se atrevía a acercarse al agujero por miedo a que la criatura volviera a asomar. Por dentro pensaba, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Una criatura gigante con forma de araña en los campos helados de la Antártida? Esto no es una película. Pasó probablemente media hora. No había señales de Hamiel, ni un grito, ni un movimiento. Mentalmente me despedí de él. Luego los 2 regresaron con las motos de nieve y nos informaron que se habían comunicado por radio con la base y que pronto llegaría un equipo de rescate. Nos invadió la esperanza. Al menos no estábamos solos. Pero en el fondo todos sabían que eso no serviría de mucho. Los rescatistas llegaron solo unas horas más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte y el lugar se sumía en la penumbra. Les mostramos la zona del hielo agrietado. Un par de profesionales con equipo de alpinismo intentaron iluminar el hueco, buscando cualquier señal de vida, pero no encontraron nada. No encontraron el cuerpo de Hamiel. En cambio, se toparon con unos surcos largos y profundos en la pared interior del hielo, como si fueran garras. Al parecer, había intentado escapar. Era espeluznante. Nuestros rescatistas se miraban entre sí y discutían en voz baja qué animal podría haber hecho algo así, pero nadie lo sabía. En el informe oficial se indicó que Hamiel se había caído en una grieta, no había regresado y probablemente había muerto de hipotermia o por las lesiones. Ninguno de nosotros dudaba de que eso era lo que se había escrito, porque admitir la existencia de un monstruo gigante con forma de araña bajo el hielo está más allá de la comprensión. Sin embargo, nosotros, los turistas que lo vimos con nuestros propios ojos, sabemos la verdad.
Las garras eran reales, afiladas, poderosas, y en un instante arrastraron a un hombre bajo el hielo. ¿Cuántos tendrán el valor de creer nuestra historia? Probablemente ninguno. Pero nosotros recordamos los gritos de Hamill, el sonido del hielo rompiéndose y el horror en sus ojos cuando las patas lo atraparon. Después de eso, abandoné rápidamente la Antártida sin querer quedarme allí ni un día más. Aquel suceso durante la excursión nos conmocionó a todos. Todavía tengo ante mis ojos la imagen de las garras negras emergiendo a la superficie y la mirada desesperada de Hamill, que desapareció en un instante. Todavía me siento culpable por no haber podido hacer nada. Por las noches oigo el crujir del hielo, como si se rompiera una y otra vez bajo el peso de ese monstruo. Quizá no esté solo, quizá haya toda una colonia de esas criaturas escondida en las cavidades bajo el hielo de la Antártida. Desde entonces, cualquier historia sobre personas desaparecidas en el hielo me parece más siniestra de lo que pensaba. Entiendo por qué oficialmente todo se atribuye a accidentes, pero cada vez que veo un artículo sobre una desaparición misteriosa, no puedo evitar pensar: ¿y si allí ha actuado la misma pesadilla desconocida? Quizás esa criatura ha sobrevivido tanto tiempo bajo el hielo alimentándose de alguien o algo, y a veces caza a quienes se acercan demasiado a su morada. Al regresar a casa, intenté hablar de lo sucedido con mis familiares y conocidos, pero la mayoría me escuchaban con una sonrisa forzada, pensando que estaba exagerando o que lo había inventado por miedo. Y yo no insisto. A mí mismo me cuesta creer que todo fuera real, pero recuerdo el frío terror que sentí al ver esas patas y cómo con el rabillo del ojo pude ver parte del cuerpo medio oculto en el hielo. Si alguno de ustedes planea hacer una excursión a los campos de hielo cerca de la base McMurdo, recuerden mi historia. Quizás piensen que es solo una historia de miedo, pero mejor sean doblemente cautelosos. La Antártida no es solo frío y desierto blanco, sino también un mundo donde, bajo el hielo, pueden esconderse cosas de las que no tenemos ni la más mínima idea. Es mejor no acercarse al hielo sospechosamente delgado, no relajarse ni siquiera con un guía experimentado, porque a veces incluso los más cautelosos bajan la guardia. Y, por desgracia, a veces el peligro real puede parecer demasiado fantástico como para creerlo. Nunca pensé que mi viaje a la península antártica se convertiría en algo más que hermosos icebergs y colonias de pingüinos. Siempre me pareció que allí, en el fin del mundo, se podían ver majestuosos icebergs y ballenas, pero nunca lo que voy a contarles ahora. Navegábamos en un crucero bastante grande, con camarotes cálidos y ventanas panorámicas. Los turistas pasaban casi todo el día en las cubiertas, fotografiando con avidez los icebergs y las aves marinas. El tiempo era despejado, el viento no era fuerte y navegábamos por un mar tranquilo. Yo estaba sentado en mi tumbona, en la cubierta abierta, contemplando sin prisa los témpanos de hielo en la distancia. De vez en cuando veía con los prismáticos la espalda de una ballena saltando fuera del agua, y eso me hipnotizaba. Se acercaba la noche. Ya me disponía a alejarme de la borda cuando noté un movimiento extraño en la superficie del océano. En el agua apareció una cresta, alta y oscura, que avanzaba en paralelo a nuestro barco. Lo primero que pensé fue que se trataba de un tiburón inusual o una especie rara de ballena. Pero entonces la cresta comenzó a elevarse sobre el agua y vi unos ojos enormes que literalmente nos miraban. Desconcertado, llamé a mis vecinos de cubierta y la gente comenzó a acercarse, mirando hacia abajo. No podíamos creer lo que veíamos. La criatura no se parecía a ningún animal que hubiéramos visto antes. Su cabeza sobresalía del agua, se veía claramente una cresta ósea y sus enormes ojos, casi redondos, parecían inteligentes, pero aterradores. No gruñía ni chillaba, simplemente nadaba cerca, sacando de vez en cuando otra parte de su cuerpo fuera del agua. A la luz del sol poniente, su piel parecía gris azulada, con escamas o algo similar brillando en algunos lugares. 10 segundos después, todo quedó en silencio. Los turistas en la cubierta se quedaron inmóviles. Muchos sacaron sus cámaras y teléfonos, pero algo nos impedía satisfacer nuestro deseo desesperado de grabarlo todo.
Era una especie de temblor interno, como si entendiéramos que ante nosotros había algo que traspasaba los límites del mundo habitual. La criatura no atacaba, no hacía movimientos bruscos, simplemente daba vueltas alrededor del barco como si nos estuviera estudiando. Vi cómo sus ojos se movían, siguiendo las figuras a bordo. Varias personas comenzaron a susurrar. Alguien gritó presa del pánico. Yo no podía apartar la mirada. Todo en mi interior se paralizó al darme cuenta de que estábamos observando una criatura que no aparecía en ninguna guía turística. Pasó media hora, una hora. La criatura seguía nadando. A veces desaparecía bajo el agua y luego volvía a aparecer. Parecía que le atraían el ruido del motor o las luces. La tripulación del barco también se percató del insólito invitado. El capitán ordenó que no cundiera el pánico, pero por las caras de los marineros veía que estaban atónitos, aunque intentaban mantener la calma. Al poco tiempo vimos a varias personas de la tripulación en la cubierta superior, mirando hacia abajo con binoculares y hablando rápidamente entre ellos. Nadie sabía qué hacer. Animal o no animal, era evidente que se trataba de algo desconocido. Los turistas comenzaron a tomar fotos y a grabar vídeos, pero algunos miembros de la tripulación se acercaron discretamente a la cubierta y les pidieron en voz baja que dejaran de grabar, supuestamente por razones técnicas y de acuerdo con las instrucciones de la compañía naviera. Esto suscitó muchas preguntas, pero les explicaron que, para evitar rumores falsos y el pánico, era necesario mantener la calma y la confidencialidad. Algunos se indignaron, pero luego se rindieron. El ambiente era demasiado tenso e incomprensible como para discutir. La criatura permaneció cerca de ustedes durante varias horas, hasta que oscureció por completo. Intenté verla a la luz de las luces de la cubierta, pero se sumergía cada vez más. Por un momento, me pareció que su cuerpo podía ser incluso más largo de lo que pensábamos, como si se adentrara en las profundidades en forma de ola y la cresta fuera solo la parte superior. Quizás se trataba de un gigantesco criptido marino del que existen leyendas. En un momento dado, se sacudió bruscamente, emitió un suave chapoteo y desapareció. Simplemente se disolvió en el agua negra. Nos quedamos en la cubierta, sin decir nada, solo escuchando el suave murmullo del agua contra el costado del barco. Inmediatamente después, el capitán del barco hizo un anuncio por megafonía. Pidió a todos que mantuvieran la calma, que regresaran a sus camarotes y prometió que a primera hora de la mañana continuaríamos con el programa habitual del crucero, alegando que se había producido un pequeño desvío de la ruta. Todos entendieron que simplemente les pedían que acallaran la situación. Ya por la noche vi cómo la tripulación se acercaba a los pasajeros y les aconsejaba, de forma educada pero insistente, que no difundieran lo que había sucedido. Les decían que era mejor borrar todo el material filmado para evitar interpretaciones erróneas. Sentí que existía una política tácita de la compañía naviera o tal vez incluso algo más grave relacionado con las autoridades. Nadie podía explicar adecuadamente lo que había sucedido. A la mañana siguiente, el barco abandonó la zona, siguió su itinerario y todos hicimos como si nada hubiera pasado. Pero, al hablar con los demás turistas, vi que todos estaban pálidos y evasivos. Las conversaciones sobre la noche anterior se llevaban a cabo en voz baja. Algunos creían que nos habíamos topado con una especie de pez gigante desconocido para la ciencia o con un monstruo de las profundidades. Otros pensaban que se trataba de algún tipo de tecnología submarina de reconocimiento disfrazada de criatura, pero yo no creo que esa tecnología pudiera imitar esos ojos y esos movimientos que parecían tan naturales. Me pidieron, no lo cuente al llegar al puerto o habrá problemas. Sentí que todo el viaje había perdido su sentido. Había venido a ver la belleza de los hielos y los icebergs de la Antártida, y me marchaba con la sensación de haber sido testigo de algo de lo que oficialmente no se debe hablar. Y por lo que parece, nos pidieron que guardáramos silencio para no crear revuelo. Pero aquí estoy, escribiendo esto de forma anónima, con la esperanza de que alguien lo lea y comprenda que el mundo es más grande de lo que creemos. Quizás alguien diga que es una invención. No insisto. Pero yo estaba en la cubierta y vi esos enormes ojos mirándome directamente a través de la espesa capa de agua oscura.
Vi una cresta que recorría el lomo o la cabeza de la criatura, aletas protuberantes o placas óseas. No mostraba agresividad, solo curiosidad, pero yo estaba aterrorizado. No sé si volverá a aparecer ante otros barcos o ante turistas. Quizás algún día se convierta en un monstruo famoso, como el de Loch Ness, pero en aguas antárticas. O tal vez la compañía ocultará con éxito todas las pruebas y todo quedará envuelto en el misterio. Solo quiero que sepan que en el mundo, incluso en la era de los satélites y de Internet, todavía hay muchos misterios sin resolver. Podemos encontrarnos con algo que nos dejará sin aliento y nos hará dudar de todo. No sé si hago bien en contarlo, pero me resulta difícil guardar silencio, porque esto me persigue cada noche. Cuando cierro los ojos y veo el momento en que la criatura levantó la cabeza del agua y sus ojos se encontraron con los míos. Les deseo que nunca tengan que pasar por algo tan impactante, pero si alguna vez están de crucero cerca de la península antártica y algo surge de repente junto al barco, prepárense para que lo que tengan delante no sea solo una ballena o un elefante marino, sino algo mucho más inexplicable, y es muy probable que luego les digan: no se lo cuenten a nadie. Nunca olvidaré aquella noche en que mi grupo y yo decidimos acampar en la costa de la isla de Rosa. Éramos un pequeño equipo de voluntarios que ayudábamos en una misión de investigación y nos enviaron allí durante unos días para realizar mediciones básicas y comprobar el equipo. Nada especialmente complicado. Pensábamos que la prueba más difícil sería el viento frío y el hielo infinito. Hacía mucho tiempo que soñaba con ver con mis propios ojos los paisajes inhóspitos de la Antártida, y la oportunidad de vivir en una tienda de campaña junto al hielo me parecía algo increíblemente emocionante. Las primeras horas todo salió según lo previsto. Elegimos un lugar relativamente protegido del viento por una pequeña elevación. Montamos 2 tiendas grandes y una más pequeña para guardar el equipo. En una tienda íbamos a dormir yo y otros 2 chicos, y en la segunda el resto de los miembros del equipo. Por la noche encendimos el hornillo y preparamos una comida sencilla. Parecía que todo iba a ser casi como un camping habitual, solo que con el exotismo polar y los campos de hielo infinitos. El viento era bastante fuerte, pero tensamos bien las cuerdas para que no se volaran las tiendas. Cuando oscureció, me metí en el saco de dormir, tratando de ignorar el constante rugido del viento a través de las finas paredes. 2 de mis amigos, Lee y Amanda, dormían cerca, en otros sacos de dormir, un poco más lejos. Había otros 3 miembros de la misión con nosotros, que pasaban la noche en la tienda de campaña contigua. Acordamos que si pasaba algo, nos avisaríamos a gritos a través de las paredes de tela o saldríamos para ayudar. En mi imaginación, lo peor que podía pasar era el ruido del viento y tal vez una ventisca accidental. Me abrigué bien y empecé a conciliar el sueño. De repente, en mitad de la noche, me despertó un rugido aterrador y furioso. El sonido era fuerte, vibrante, justo encima de nuestras cabezas. Me senté de golpe en el saco de dormir, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se oía fuera de la tienda. A continuación se oyó un golpe, tan fuerte como si algo enorme hubiera golpeado la tela. Toda la tienda se estremeció, en un lugar parecía como si la hubieran perforado con un objeto afilado y el armazón crujió. Oí gritar a Lee y Amanda. Inmediatamente se oyeron más golpes, esta vez en la segunda tienda, que estaba a unos 10 metros. Alguien gritó y mi cerebro gritó: ¿qué demonios está pasando aquí? Ni siquiera tuve tiempo de salir cuando todo se calmó, solo el viento seguía silbando. Las patas o garras o lo que fuera desaparecieron tan rápido como habían aparecido. Los segundos parecían horas. Nos quedamos sentados dentro, sin entender nada, sin atrevernos a mirar. Luego, uno de nuestros compañeros se arrastró hasta nosotros, gritando nuestros nombres. Llegó hasta la entrada y sacudió la tela. ¿Están vivos?, gritó. Salimos y vimos que la tienda tenía enormes arañazos, largos y profundos. La tela estaba rota en varios sitios, como si alguien la hubiera cortado con algo afilado. A la luz de las linternas frontales vi restos de algo parecido a trocitos de hielo mezclados con una especie de sedimento oscuro.
Al mismo tiempo, mirábamos a nuestro alrededor, sintiendo que el ataque podía repetirse en cualquier momento. Revisamos la segunda tienda. También estaba dañada, pero no tanto. Uno de los chicos, llamado Tom, tenía pequeños cortes en la mano al intentar tapar el agujero en la pared. Intentábamos entender qué animal nos había atacado. Allí no hay osos, y las huellas no se parecían a las de ningún animal conocido. Era evidente que se trataba de algo con garras enormes. Y además estaba ese rugido espeluznante y salvaje que hacía que les zumbaran los oídos. Nadie podía creer que estuvieran en la Antártida, donde todo debería ser predecible. Quedaba toda la noche, así que decidimos reunirnos todos en una sola tienda para no dejar a nadie solo. Cerramos las ventanas, o mejor dicho, las válvulas, tensamos cables adicionales y colocamos alrededor algo parecido a una cinta de señalización para oír si se acercaba algo. Pero no dormimos hasta la mañana siguiente. Solo escuchábamos cada ruido. Creo que dormí unos 10 minutos, no más. Cuando amaneció, finalmente nos decidimos a inspeccionar el lugar del incidente con más detalle. Lo que vimos no tenía sentido. Alrededor del campamento, a pocos metros de las tiendas, había huellas profundas, como de patas. Parecían huellas de un animal con 4 dedos, pero algo alargadas, y de cada dedo salían largas estrías, como garras. Las huellas se adentraban en el hielo hacia la costa y allí desaparecían en los montículos de nieve. El tamaño de estas huellas era 1,5 veces o 2 veces mayor que, por ejemplo, el de un perro grande, y la forma era extraña, como algo entre una pata y una mano. Me quedé mirando y comprendí que ningún animal polar conocido deja marcas así. Los participantes más experimentados de la misión también estaban perplejos. En las propias tiendas se observaban largos arañazos paralelos, como si 3 o 4 garras hubieran pasado por allí. En algunos lugares la tela estaba cortada hasta la base, como con una navaja. Y todo esto a tanta altura que era evidente que el animal no era de baja estatura. Una idea rondaba por mi cabeza. ¿Qué criatura podría ser? Da miedo imaginar la fuerza que se esconde aquí, en los hielos de la isla de Ross. Se suele decir que los únicos depredadores grandes que hay aquí son los leopardos marinos y las orcas, pero ellos están en el agua, y nosotros nos habíamos topado claramente con algo que caminaba por tierra o por hielo y que era capaz de destrozar una tienda en cuestión de segundos. La expedición se suspendió inmediatamente. Nuestro jefe dijo que no tenía sentido arriesgarse, sobre todo porque el equipo no estaba preparado para situaciones así. Recogimos rápidamente nuestras cosas, reparamos a toda prisa las tiendas rotas y huimos en motos de nieve hacia la estación más cercana. El ambiente era deprimente. Nadie quería decir en voz alta lo que pensaba sobre lo sucedido. Pero yo veía el miedo en sus caras. Tan pronto como regresamos, se anunció oficialmente que la causa de la cancelación había sido el mal tiempo y que la tienda había sido dañada por el fuerte viento. Por supuesto, todos entendimos que no había sido el viento, porque todos habíamos oído el rugido y visto las huellas. Pero los jefes decidieron no sembrar el pánico ni armar alboroto. Nos dijeron que tal vez la fauna local había enganchado la tienda accidentalmente, pero sin dar más detalles. Pero nosotros, los participantes, todos recordábamos ese momento terrible en que nos despertamos por un golpe violento. A veces reviso las fotos de las huellas que tomé rápidamente con mi teléfono antes de que nadie lo viera. La calidad no es muy buena, pero es suficiente para entender que esas huellas no pertenecen a animales comunes. Intenté compararlas con imágenes de enciclopedias, pero no encontré nada parecido. Las personas a las que se las mostré se quedaron con los ojos como platos, pero nadie pudo explicar claramente la naturaleza de esas huellas. Una cosa está clara: la Antártida esconde secretos que desconocemos. Quizás se trataba de un criptido, algún tipo de criatura desconocida que habita en el hielo. Quizá era una rara foca mutante que se había subido al hielo, pero el hecho de que pudiera rugir de tal manera que se le acelerara el corazón y dejara arañazos tan profundos me hace dudar de cualquier explicación habitual. Al regresar a la civilización, intenté discutir la situación con mis amigos, pero la mayoría se rieron. Seguro que fue el viento, o seguro que alguien lo hizo a propósito.
pero yo mismo oí con mis propios oídos ese rugido animal. Vi cómo la tela de la tienda se agitaba violentamente, y no tengo ninguna duda de que aquella noche nos encontramos con algo más peligroso que una simple tormenta. Ahora, cuando alguien se dispone a hacer una excursión a la isla de Ross, le advierto: tengan cuidado, especialmente por la noche. Montad las tiendas en grupo y no descuiden las señales de alarma. Y si de repente oís un ruido extraño o un golpe en la tienda, no penséis que es solo el viento. Quizás haya algo viviendo en el hielo. Puede que no lo volvamos a ver, o puede que alguien más tenga que enfrentarse a la misma pesadilla. Y creedme, no quiero que vuelva a suceder.